teorías del aprendizaje. Primero que nada, es un gusto coincidir con ustedes en este tercer cuatrimestre de su licenciatura en Ciencias de la Educación y aquellos que cursan Pedagogía. Recordándoles que esta materia recoge algunos cimientos que ustedes han construido a lo largo del primer y segundo cuatrimestre de su licenciatura. Antes de comenzar la introducción general, me gustaría conocer con quiénes voy a trabajar, qué hacen, cuál es su nombre primeramente y cuáles son sus expectativas en esta materia. Adelante, por favor. Quien guste tomar el micrófono. Bien, Buenas tardes, profe. Pues me presento, soy Mauricio. Actualmente trabajo en Farmacias Guadalajara y pues creo que es todo. Buenas tardes, mi nombre es Azul Camilo y actualmente estoy trabajando en una fábrica. Buenas tardes, mi nombre es Marlene Soto y actualmente trabajo haciendo la limpieza en una casa. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra y actualmente trabajo en Amazon. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Antonia y actualmente estoy trabajando en nivel primaria, estoy dando segundo grado. Buenas tardes, profe. Yo soy Sandra y soy maestra de secundaria. bien. Creo que son todos los que se han presentado. Conocer el ámbito de trabajo de ustedes me da pauta también para saber hacia dónde vamos a enfocar nuestra materia. Dado por entendido, pues que la materia, su mismo nombre lo dice, teorías del aprendizaje. Su punto central, pues, es la práctica de estas teorías en el aula, lo cual va a requerir entonces que todos nos centremos en el aula, en la enseñanza de los aprendizajes con los alumnos. Y si no tenemos cercanía con ellos, bueno, tenemos que observar las prácticas de otros docentes, ¿sí? No me queda más que también recordarles que pues es una materia que abona justo a nuestro trayecto profesional. Todos sabemos mucho o poco, todos vamos a aprender, nadie es más, nadie es menos, todos vamos en este trayecto educativo. Me presento con ustedes, también es un gusto trabajar y compartir este proceso de aprendizaje. Mi nombre completo es Abimelech Sánchez Celso. Soy licenciado en catequética por el Instituto Superior de Catequética. En otras palabras, licenciado en Pedagogía y Educación Religiosa. Soy licenciado en Ciencias de la Educación. Tengo una maestría en Educación y actualmente soy doctorante en Pedagogía y Educación, así como otros estudios complementarios a mi currículum. Bien, quiero darles la más cordial bienvenida pues a esta materia de teorías del aprendizaje, donde vamos a adentrarnos al estudio de los procesos epistemológicos. Me gustaría realizar algunas preguntas. Para ello voy a seleccionar al azar. A ver, Azul, ¿qué entiendes por epistemología? Bueno, por epistemología, pues es la razón por el cual los pensamientos, bueno, es lo que se me viene ahorita a la mente, es una parte que ayuda a que una persona se desenvuelva. Ok. Sandra, ¿qué entiende por epistemología? Mm, que yo recuerde es como la manera o el estudio en el que nosotros conocemos, ¿no? ¿Y cómo conocemos, Sandra?
Pues es que, por ejemplo, hay diferentes corrientes a lo largo de la historia, desde la experiencia, obviamente desde la razón, desde lo que viene siendo la doctrina, la gnosis, que es como agarra un poquito de todo, método científico, eso. Ok, gracias. Antonia, la misma pregunta, ¿cómo conocemos? Pues a través de los sentidos, a través de nuestra inteligencia, de la interacción en el mundo social, donde nos desenvolvemos, en la familia principalmente. Ok, punto clave que acaba de dar su compañera, lo sustenta Immanuel Kant en esa eh, constante pregunta de cómo conocemos. Kant lo dice así puntualmente, conocemos a través de los sentidos. Por lo tanto, nuestra materia se va a enfocar en eso, que el conocimiento se da a través de los sentidos. Y si conocemos a través de los sentidos, conocemos también a través de la experiencia. La experiencia, entendido también en otras posturas como el conocimiento científico. Pero en nuestra materia no nos vamos a ir por el conocimiento científico, nos vamos por lo empírico, ¿sí? Por la experiencia. Bien, entendamos entonces que estas categorías, tanto epistemológicas, psicológicas y sociales, nos van a ayudar a explicar cómo el ser humano adquiere, procesa y transforma la información en conocimiento. En su primer cuatrimestre llevaron una materia de pedagogía y educación, donde ustedes confrontaron la diferencia entre educar, entre enseñar y entre adoctrinar. Estas tres concepciones de la educación necesitan ser transformadas por las teorías del aprendizaje. Ahora, entendamos que la pedagogía no puede ejercerse a ciegas. Es decir, a ver cómo sale el aprendizaje, a ver cómo se da el aprendizaje. Como futuros pedagogos, su herramienta de trabajo principal es el aprendizaje humano. Recordemos que esta materia no es solo una revisión histórica de psicólogos y filósofos. ¿Por qué? Porque algunos teóricos que vamos a considerar, y de hecho uno de los que son iniciales en nuestra materia es psicólogo, y al considerarlo como psicólogo, se va a adentrar al estudio de la personalidad, ¿sí? Los filósofos, estas posturas filosóficas que también nos ayudan a comprender cómo piensa el ser humano. Es la caja de herramientas científicas que permitirá a ustedes entonces responder a la pregunta fundamental. ¿Qué está pasando en la mente y en el entorno de una persona cuando aprende? ¿Y cómo puedo intervenir yo para mejorar ese proceso? Pregunta, otro compañero o compañera. Alejandra, en el supuesto de que te enfrentes a un alumno que tiene miedo a pasar al pizarrón, ¿qué harías tú? Pues lo alentara a que participara, este, fortaleciendo su confianza. Gracias. La misma pregunta para Alejandro. ¿Ya se escucha, maestro? Sí. Sí, ok. Pues yo quería, ¿para qué? Para pasarlo a enfrente, ¿verdad? Participar. Ujú. Yo, pues primero que nada, sería como hacer la iniciativa de hacerle saber que nadie se burlaría de la persona, que, o sea, del alumno, pues, que está en un lugar seguro para poder expresarse, hacerle saber que tiene su, pues esa libertad de expresión, ¿verdad? Porque a veces, primero que nada,
uno para participar tiene como el miedo de ser juzgado. ¿Ok? Bien, en este supuesto, en las teorías del aprendizaje, tenemos que confrontar dos teóricos. Un teórico que es Freud y otro teórico que es Erickson. Ambos manejan, como Sigmund Freud, maneja la teoría psicosexual y Eric Erickson que maneja la teoría psicosocial. Según sus teorías, hay ciertos criterios que ellos nos dan a conocer para confrontar el porqué de la conducta de este alumno que al pasar al pizarrón se bloquea o tiene miedo, ¿sí? Entonces no van a ser supuestos que, bueno, hay que motivarlo. Y si no es la motivación el punto clave para que pase al pizarrón, y si es una crisis que él tiene, entonces hay que transformar la crisis en una cualidad para ese alumno. Continuamos. También analizaremos las bases del aprendizaje. Ya pregunté qué es epistemología. Entonces habría que responder la siguiente pregunta. ¿El aprendizaje es una copia fiel del mundo externo o una construcción del sujeto? Marlene, ¿cómo entiendes esta pregunta? ¿Qué respuesta le das? ¿Me la podría repetir, por favor? ¿El aprendizaje es una copia fiel del mundo externo o una construcción del sujeto? Yo pienso que es una construcción del sujeto, ¿Por qué? porque aprende a base de lo que él puede entender, ¿no? Ok, gracias, Mauricio. Pues yo también digo que es una construcción del sujeto porque pues, este, pues uno retiene qué es lo que, pues que el conocimiento que tiene a base de lo que tiene como pensamiento. Gracias. Bien, entendiendo esta pregunta, puede ser una copia fiel del mundo externo si así lo queremos tomar como ciertas teorías lo realizan, como el conductismo. O puede ser una construcción del sujeto si lo vemos desde la teoría humanista o la teoría constructivista. Para ello entonces vamos a analizar la maduración sociocognitiva, que es la evolución biológica y cultural de las estructuras del pensamiento, y la maduración socioafectiva, que es el impacto del vínculo, la emoción y el entorno social en el éxito educativo. Antes de ver cómo se aprende, debemos entender qué es el conocimiento, ¿sí? Ya a su momento respondían cómo se conoce, y la respuesta clave fue por los sentidos según Immanuel Kant. Aquí chocan posturas. Por ejemplo, el empirismo dice que la realidad se graba en la mente como una hoja en blanco. El constructivismo dice que nosotros la interpretamos. Además, para que un niño aprenda, por ejemplo, a restar, no solo necesita que se lo expliquen, requiere maduración sociocognitiva, que sus estructuras cerebrales y su lenguaje estén listos, y maduración socioafectiva, un autoconcepto sano y un ambiente seguro. Si un alumno tiene hambre, miedo o abandono emocional, su cerebro bloquea las funciones cognitivas superiores. Por ende, vamos a revisar entonces por qué un alumno que ya está en quinto grado, donde en el supuesto debería de saber restar, sumar o incluso leer, no lo hace. Entonces, estamos hablando de una maduración sociocognitiva que no llevó su evolución biológica, que no completó sus estructuras del pensamiento, porque estas estructuras del pensamiento los revisamos con Vygotsky, los revisamos con Piaget, o le hace falta una maduración socioafectiva. Si es socioafectiva, entonces es ahí donde está el bloqueo. Si es porque no lo sabe, es una maduración sociocognitiva.
Modelo cognitivista. Recordando la caja negra, que es la apertura y el estudio de los procesos mentales internos, que es la memoria, la atención y la percepción, vamos a revisar dos aspectos, el rol del docente y la evaluación. ¿Cómo entendemos el rol del docente? Mm, Sandra, ¿cómo entendemos el rol del docente? Ah, perdón. Dice el rol del docente, diseñador de puentes cognitivos y organizadores previos. Ay, pues se supone que entonces sería como entre el conocimiento, bueno, está el conocimiento, en medio está el maestro y está el alumno. ¿Por qué? Porque va a ser el facilitador de ciertos conocimientos, pues para el alumno, porque el alumno a lo mejor, pues como autodidacta sí podemos llegar a a cierta comprensión, pero sí o sí necesitamos un docente que nos ayude a, ¿cómo se dice? Como a conectar con aquello que queremos aprender. Por eso dice diseñador de puentes cognitivos y ¿Cuáles organizadores son previos. esos puentes cognitivos? Mm, diseñador de puentes cognitivos. Pues, por ejemplo, la misma información. Por ejemplo, si yo me preparo en un tema, el niño no lo va a saber. Yo me tengo que preparar en ese tema para agarrar como esa línea o ese puente y hacérselo llegar a él. ¿Tú crees que el niño no sabe? Entonces, Sí, sí, o sea, digo que sí puede saber, pero obviamente necesita del docente para que se le facilite la misma comprensión. Porque yo puedo ver una ecuación y a lo mejor darme cuenta que, mira, X, Y, etcétera. Pero necesito de un maestro de matemáticas, de un docente, para que lo haga un poquito más fácil o se pueda entender. No ¿qué? sé, eso es lo que se me Gracias. viene así como a la mente, pues. ¿Qué? Gracias. Recordemos que estoy explorando cuáles son los saberes que ustedes tienen, ¿eh? Ok. Entendiendo el rol del docente como diseñador de puentes cognitivos, vamos a tomar como referencia a Vygotsky. Vygotsky tiene un supuesto teórico que es la zona de desarrollo próximo, hacia donde queremos llevar al alumno, pero también habla de que el alumno tiene un nivel de zona que es real, ¿sí? Y esa zona real es lo que conoce. Con eso que conoce, queremos llevarlo, transitarlo a la zona de desarrollo próximo, aquello que puede ejercer desde su autonomía o con ayuda de otros, no precisamente del docente, ¿sí? Porque a lo mejor el docente puede ser un factor, un impedimento para que el alumno aprenda. Y eso pasa mucho en las aulas, ¿sí? A mí no me entendió, pero sí entendió a su compañero, ¿sí? O nos quedamos en que el alumno no pudo llegar a esa zona de desarrollo próximo. También vamos a revisar la evaluación centrada en el proceso de resolución de problemas y la transferencia del conocimiento, entendiendo que la evaluación no es solamente sumativa, sino formativa. ¿Por qué? Porque necesitamos observar los procesos que van desarrollando los alumnos a lo largo de su aprendizaje. El cognitivismo surge como una revolución que asimila la mente humana a una computadora procesadora de información. Nos adentramos en el concepto de esquemas mentales. Aprender para autores como Piaget, como Ausubel o Brunner, implica entonces para nosotros reorganizar lo que ya sabíamos, es decir, conocimientos previos, para integrar lo nuevo. El lenguaje se convierte en la herramienta de mediación por excelencia. Como pedagogos cognitivistas, su labor no es dictar información, sino estructurar el escenario del aprendizaje, idóneo para que el alumno procese, almacene en la memoria a largo plazo
y sepa aplicar el conocimiento en contextos diferentes. Que esto es lo que estamos haciendo y vamos a adentrarnos también a conocer los planes y programas de estudio para poder aplicar las teorías del aprendizaje. ¿Por qué? Porque hemos transitado justamente por esta visión del docente que es el único que conoce y que da la información para poder pasar al docente que guía y que facilita la información que sí conoce el alumno, pero que necesita reorganizarla. Tomando como referencia el ejemplo de la compañera, una ecuación. Probablemente el alumno no sepa cómo realizar una ecuación, pero sí tiene las bases o los conocimientos previos de la ecuación, como saber qué es una incógnita, cómo sumar, cómo restar, cómo multiplicar. Entonces, hay que estructurarle esa información para que sepa lo nuevo, que es aquello que vamos a transitar con ellos, que es la enseñanza de las ecuaciones. También vamos a revisar sobre el aprendizaje como conducta observable. Bien, pregunta. Alejandro, ¿cómo entiendes la conducta? ¿Qué entiendes por conducta? Por conducta, pues los comportamientos de una persona, que todo influye desde los valores, todo influye desde, pues como se dice, todo viene desde casa. Esa conducta influye desde la casa y es lo que tú vas transmitiendo a los demás. Ok, gracias. Antonia, la misma pregunta. ¿Qué entiende? ¿Cómo concibe la conducta? Es la capacidad de desempeñarte, de socializar, de identificar reglas, donde interviene el respeto, quizás los modales, el trato con los demás. Y Ok. también tiene que ver los límites de hasta dónde puedes tú imponer, decir, decidir, y también hasta dónde te toca escuchar, opinar y pues decidir en colectivo. Pregunta Antonia, ¿la conducta se puede observar? Sí, ¿Se puede modificar? también, ¿Por qué? porque depende de aspectos sociales. Por ejemplo, hay niños que pueden ser muy tranquilos y de pronto encuentran afinidad con otros que son más inquietones y pueden adaptar la conducta de los inquietos, incluso hasta se portan un poquito más elevado que los inquietos, sí, dependiendo pues de los niños. Gracias. Justamente lo que dice la compañera, no, la conducta es observable porque se da en el contexto en el que se mueve el alumno, ¿sí? Por lo tanto, aquí viene la parte del aprendizaje social. Muchas conductas se aprenden por lo que se observa, ¿sí? Como dice el dicho, el que anda con lobos, Aullar se enseña. es correcto, ¿verdad? Bien, por lo tanto, filosofía de base, el realismo y el asociacionismo. Conducta, el objeto de estudio. La conducta es medible, la conducta es cuantificable y también la conducta es observable. Por ende, se descarta el estudio directo de la mente. ¿Sí? Porque a mí se me ocurrió como pedagogo, ese niño es travieso. Ese niño tiene hiperactividad. Ese niño es, tiene una conducta disruptiva, desafiante. No, para que puedas llegar a esa conclusión necesitas de parámetros psicológicos, pedagógicos, psicopedagógicos, donde necesitas medir, donde necesitas cuantificar y donde necesitas observar. Por ello, vamos a retomar ciertos instrumentos que nos van a ayudar a observar la conducta. El mecanismo, el aprendizaje concebido como la fijación de nexos entre estímulos y respuestas. También vamos a ver si es una conducta por fijación o si es una conducta por alguna regresión hacia la personalidad. Revisar a los orígenes de la psicología científica con el conductismo. Su premisa es radical. A ver, antes de continuar, recuérdame por favor,
Mauricio, ¿qué entiendes por el conductismo? ¿Qué te enseñaron sobre el conductismo? Pues que es un modelo educativo centrado en, básicamente, pues como tal lo dice, ¿no? En las conductas, en, en cómo pues es medible el aprendizaje, también los estímulos, las respuestas y conocimiento de los alumnos. Gracias. Dentro de este modelo, el conductismo, vamos a tomar como referencia a dos teóricos, a Skinner, ¿sí? Que es uno de los teóricos que analizó la conducta observable, ¿sí? Por lo tanto, si el conductismo, su premisa es radical, la mente no se puede ver, ¿sí? Por lo tanto, la ciencia de la educación debe enfocarse únicamente en lo que sí se puede medir, lo que se observa, es decir, la conducta observable. Se fundamenta en el realismo, es decir, en el conocimiento que está afuera y en el sujeto que lo adquiere. Y el asociacionismo, que es decir, aprendemos conectando un estímulo del entorno con una respuesta corporal y una conducta. Por ejemplo, ustedes que han experimentado en la universidad, cuando hay muchísimo ruido en el exterior, fácilmente se distrae. Ahí estamos asociando un estímulo externo con lo que está pasando en nuestra aula. Analizar este como modelo mecanizó la escuela tradicional. Partimos desde lo anterior, la escuela tradicional a la escuela nueva, convirtiendo a las aulas en fábricas de conductas repetitivas, pero también entenderemos su innegable utilidad en la modificación de conductas disruptivas. No por ello vamos a satanizar este modelo conductual. A la fecha nos sirve para modificar justamente las conductas disruptivas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si no hubiera una campana para el receso? Ustedes saldrían a la hora que quieran. O una campana de que se termine el receso. Entrarían a la hora que quieran. O los niños, ¿sí? Sin un receso, sin ciertos estímulos que condicionan su hacer educativo. Y ahí donde vamos a revisar también algunas técnicas que son conductuales y nos ayudan a llevar bitácoras de seguimiento para alumnos que tienen ciertas conductas que no le favorecen a su entorno escolar. Vamos a revisar también acerca del adiestramiento en el aula, desde Pavlov, que es otro teórico de la conducta o del conductismo, con el mecanismo clásico, es decir, los estímulos condicionados, incondicionados y las respuestas automáticas. Motivos e incentivos, el control ambiental de las reacciones emocionales y fisiológicas del alumno. Y el maestro como adiestrador, un análisis crítico sobre la automatización escolar. Analizar los famosos experimentos de Ivan Pavlov y cómo se trasladan al aula de clases. El condicionamiento clásico explica los aprendizajes inconscientes y emocionales. Por ejemplo, si un maestro humilla constantemente a un alumno a pasar al pizarrón, hay un estímulo incondicionado de estrés. El alumno experimenta. El pizarrón por sí solo es un estímulo condicionado para el alumno. ¿Por qué? Porque terminará provocando ansiedad y fobia escolar en el alumno y es una respuesta condicionada. Tenemos que entonces discutir críticamente el peligro pedagógico de actuar como adiestradores, donde usamos los incentivos para generar respuestas automáticas de sumisión a miedo en lugar de un verdadero deseo intelectual de aprender. Vamos a revisar cuáles son condicionadores positivos y cuáles son aquellos negativos, porque a veces pensamos que aplicar un condicionador o un incentivo nos va a ayudar a reducir cierta conducta y a veces no lo reduce, sino lo genera más. El refuerzo de la conducta desde Skinner
la conducta desde, o el conductismo operante, los reforzadores positivos, negativos, primarios y secundarios, y los diseños pedagógicos, es decir, la enseñanza programada y las economías de fichas en el aula. ¿Alguien de ustedes sabe qué es una economía de fichas? ¿Nadie? ¿Alguno de ustedes llevó en la primaria una hojita donde le coloreaban cómo se comportó, una carita verde, una carita roja, una carita amarilla? ¿O ha observado ese tipo de instrumentos? Bueno, a mí lo que me hacían en la primaria, profe, era como, bueno, en la primaria el maestro escribía como un tipo reglamento y ¿No? nos ponía una letra del abecedario, depende si hacíamos una falta a eso que él ponía. No sé si te da algo similar. Es un instrumento como economía de fichas y nos ayudan a modificar la conducta. ¿Me ayudas, por favor, aprovechando que tienes el micrófono abierto, a darle lectura? Sí, desde la operante. No, a diferencia. A diferencia de Pablo, B.F. Skinner propuso que el aprendizaje ocurre cuando el alumno realiza una acción voluntaria y el entorno le devuelve una consecuencia. Si la consecuencia es un reforzador positivo, una felicitación, una nota alta, la conducta se repetirá. Si la consecuencia es un castigo, disminuirá. Analizaremos cómo la escuela abusa del condicionamiento operante, estrellitas en la frente, puntos extras, suspensiones, y aprenderemos a utilizarlo éticamente. El pedagogo debe de saber diseñar contingencias de reforzamiento para guiar la conducta de grupos difíciles y estructurar hábitos de estudio sólidos sin desmotivar intrínsecamente al estudiante. Gracias. Y vamos a revisar sobre la creatividad e intervención docente desde dos aspectos. La intervención estratégica como diseño de atmósferas pedagógicas y conocer cuáles son las barreras del aula. En este aspecto, revisaremos las propuestas por la Secretaría de Educación, que son la detección de barreras para el aprendizaje. También vamos a revisar lo que es la crítica, la inteligencia y las habilidades mentales desde la inteligencia plural y desde la pedagogía de la diversidad. Entre ellos vamos a utilizar el instrumento de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Si nos da tiempo, utilizaremos otros instrumentos que nos ayudan a conocer la inteligencia y cómo se modifica la inteligencia. ¿Por qué? Porque la inteligencia requiere de ciertos condicionamientos para desarrollar las habilidades mentales de los alumnos. Bien, a continuación voy a presentarles cuál es el modelo de evaluación para ustedes y con eso voy a terminar mi intervención. Todo esto que acabo de presentar en las diapositivas son los temas y subtemas que vamos a revisar a lo largo del cuatrimestre. Bien, tenemos criterios de evaluación que son 4. Recordándoles lo siguiente. El hecho de que exentes examen no te exime de presentar los otros trabajos, ¿sí? Para poder ser acreedor de exención de examen y pasar con 10 el parcial 1 y el parcial 2, necesitas cumplir con estos criterios. Entre ellos, aprobar el examen con un 30%, investigaciones y tareas que van a ser fichas técnicas que vas a estar entregando cada semana. Revisamos clase y tienes ficha técnica, ¿sí? Esa es tu investigación o esa es tu tarea. Hay fichas técnicas que se trabajan de manera individual, hay fichas técnicas que se trabajan con un compañero o en grupo, ¿sí? También el trabajo en el aula y la asistencia tiene un valor del 10%. El hecho de que no asistas a clase no te exime de no entregar trabajos, ¿sí? Por ende, entonces tenemos que revisar que sus faltas permitidas son solamente dos, no dos por parcial, dos a lo largo del cuatrimestre. De ser posible,
no las utilicen si no son necesarios. ¿Por qué? Porque eso no me hace acreedor de una calificación de excelencia. Y tiene un valor mucho más grande que es el proyecto de 40%. A lo largo del cuatrimestre vamos a desarrollar un proyecto que al término de cada clase les voy a dar el seguimiento, qué es lo que vamos a integrar en el proyecto. Al revisar cada una de las teorías, vas a estar realizando experimentos, vas a estar interviniendo con alumnos, con personas para realizar tu proyecto. Esto te da un valor del 100% para el parcial uno, para el parcial 2 y para el ordinario. En el hecho o en el supuesto de que exentes parcial, con parcial uno y parcial 2 ya no presentas el examen del ordinario, pero si me entregas tareas, el trabajo en el aula y el proyecto. De no ser así, pues baja tu calificación. ¿Alguna duda con esta forma de evaluación? No. ¿No? Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ninguno? No, profe. Bien. Ok, si no hay ninguna duda, les deseo un excelente día, una excelente tarde. Nos vemos la próxima semana. eh, con todas las ganas, con todo el entusiasmo para iniciar nuestra materia. Que tengan una excelente tarde. Gracias, igualmente, profe. Igualmente, gracias, maestro.